Hola, hoy quisiera hablarte acerca de uno entre la multitud. Y para ello quiero referirte un dicho de Henry Ford que dijo: cuando sientas que todo se pone en tu contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor. Y para esto vamos a estar buscando en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 al 43. Esto es una lectura bastante conocida por muchos de nosotros, ya que nos habla acerca de un encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un hombre, primeramente un hombre llamado Jairo, un principal, dice la Escritura, un principal de la sinagoga, y con una mujer también que se encontraba en el lugar. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Escritura que Jesús desciende de la barca y había una gran multitud que le estaba esperando. Y en medio de la multitud se presenta un hombre llamado Jairo, como ya les referí. Y este hombre le rogó a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba muy enferma. Y en medio de aquello que Jesús se dispone a dirigirse a la casa de este hombre, había una mujer entre la multitud. Dice la Escritura que tenía 12 años, escúchese bien, 12 años padeciendo de flujo de sangre. Tenía, algunos podrán decir que era algo crónico, ya que la mujer tenía como una especie de menstruación constante. Y mire todo lo que esto significa. Y dice la palabra del Señor que esta mujer, cuando escuchó de Jesús, fíjense lo interesante de esto, cuando oyó de Jesús, ella dijo dentro de sí: tan solo si tocare su manto, seré sana. Ahora, aquí hay una situación, y esa situación es la realidad que esta mujer está viviendo. Número uno. Número dos, cuando oyó hablar de Jesús, ella tomó una acción. Y la acción era que ella sabía que ahí estaba alguien que podía hacer algo por ella. Y número tres, tuvo la determinación. Dice: si tocare tan solo su manto. Ahora, hay una pregunta bien interesante que nosotros nos podemos hacer. Y es: ¿por qué ella pretendía venir por la parte de atrás para tocar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe? Quizás era la vergüenza que no le permitía entrar de frente al Señor. Quizás esta mujer deseaba ser invisible. Y ella decía: he escuchado la fama de Jesús, he escuchado acerca de Él. Yo creo que si yo toco su manto, tan solo si lo toco, yo voy a ser sana. Pero según la tradición y según la costumbre judía, una mujer cuando tenía flujo de sangre, esta mujer era considerada inmunda. Inclusive todo lo que ella tocaba, los utensilios de cocina, la cucharilla, el plato donde ella comía, todo era considerado como inmundo. Y quizás ella sentía que no tenía la oportunidad de acercarse a Jesús de frente por la etiqueta que había en su vida, por la marca que habían puesto en la vida de ella todos los que estaban a su alrededor. Qué interesante es ver cómo una mujer con estas condiciones, en medio de una multitud, ella pudo sobresalir, porque ella no se consideraba parte de los que allí estaban, quizás por curiosidad o por muchas cosas. Ella se enfocó en pensar y en decir: yo sé que Él me puede sanar. Yo sé que a pesar de mi situación tan difícil, yo sé que Él puede hacer algo por mí. Y lo interesante de esta historia es que aquella mujer se acerca con fe, con determinación, tomando una acción para acercarse a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Aquí cuando nosotros vemos la historia, ella quizás pensaba: lo toco porque yo sé que hay algo en él que puede causar una transformación y un cambio a mi vida, y me voy. Pero de pronto cuando la mujer toca, dice que toca el manto de nuestro Señor Jesucristo, Jesús de inmediato dice: alguien me ha tocado. Y yo me imagino el asombro de todos los que estaban a su alrededor diciendo: ya va Jesús, pero tú no ves, o sea, alguien no te tocó, todos te estamos tocando, todos los que estamos cerca de ti, porque somos una gran multitud, te estamos apretando, te estamos tocando. Pero ese toque era algo diferente, ¿sabe por qué? Porque en ese toque había fe, en ese toque había una esperanza, en ese toque había una determinación. En ese toque había algo que le estaba impulsando a aquella mujer a decir: yo sé que algo va a ser Él y algo va a cambiar en mi vida porque voy a tocar al Hijo de Dios.
Y Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y yo me imagino a la mujer tratando de escabullirse en medio de la multitud, pero la multitud no le permitía salir de aquel lugar. ¿Saben lo interesante de esto? Es que en medio de una situación donde Jairo se presenta, este principal de la sinagoga judía, quizás fue la oportunidad para que nuestro Señor Jesucristo se detuviese allí para que ella pudiese acceder a nuestro Señor y poder tocar. Ahora, cuando ella se sintió descubierta, dijo, ya va un momentico, me descubrieron. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque tengo una etiqueta en mi vida, tengo una etiqueta dentro de mí donde todos me rechazan, donde todos me consideran inmunda. Pero ¿cuáles fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¡Wow! Aquí viene lo interesante. Jesús le dice, sé libre de tu azote. Y esa palabra azote me causó mucho ruido y me llamó mucho la atención. Y buscando dentro de lo que significó o significaba la palabra para ese momento, azote significa atormentado. Y se dice dentro de la traducción griega, se dice que es cuando una embarcación es batida por las olas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes como que si tu embarcación está siendo batida por las olas y no sabes hacia dónde vas? Déjame decirte que hoy Jesús te dice, sé libre de ese azote. Ahora, ella era una entre la multitud. Ella era una dentro de este gran grupo de personas, pero la determinación de ella, su fe y su confianza y el objetivo que ella estaba persiguiendo, porque estaba clara en lo que ella quería, ella sabía que lo iba a obtener. Ahora, aquí quizás podemos enlazar la historia nuevamente con Jairo, porque recuerden que Jairo fue a buscar al maestro porque su hija estaba enferma. Yo me imagino que la fe de Jairo se repotenció. ¿Por qué? Porque dijo, wow, sanó a esta mujer, acaba de recibir sanidad. Listo, mi hija va a ser sana, listo, algo va a pasar en mi casa. Yo me imagino el entusiasmo de Jairo y Jairo de pronto empieza a sentir una gran euforia dentro de sí porque su fe empezó a crecer. Pero sabe, en el mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 35, se presentan algunos de sus criados y les traen una mala noticia. Y la mala noticia era, murió, no molestes al maestro. Ya no molestes más al Señor porque tu hija ha muerto. Ya déjalo quieto. Ahora, ¿por qué razón pensaron ellos que el Señor se estaba molestando? Yo me imagino que ellos, bueno, ya no lo incomodes más, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué pensaría Jairo en ese momento? Quizás Jairo pensó, ¿por qué se detuvo el Señor? O sea, ¿por qué ella sí y por qué yo no? ¿Por qué razón él tuvo que detenerse para poder sanar a esta mujer cuando yo fui el que le solicité que viniera a mi casa? Simplemente yo estoy especulando con relación a lo que esto significa. Ahora, ¿sabe lo interesante de esto? Es que Jesús le dice, quédense ustedes aquí. Ustedes, los portadores de malas noticias, no los quiero conmigo. Y se tomó a Jairo, dice la Escritura, tomó a Jacobo, tomó a Juan y a Pedro, su círculo de confianza, y se los llevó hacia donde él quería estar, hacia la casa de Jairo. Y cuando llegaron al lugar, dice que estaban la gente llorando, estaban allí todos metidos dentro de aquella situación tan difícil. Y Jesús le dice, ¿por qué lloran? Imagínense la pregunta que nuestro Señor le está haciendo. ¿Por qué lloran? Él le dice, bueno, simplemente porque murió. Jesús le dice, no está muerta. Ella está dormida. ¿Sabes qué hicieron ellos? Empezaron a burlarse del Señor. Hay gente que son portadores de malas noticias y desean tener ellos la razón siempre. Y desean que lo que ellos dicen, eso se cumpla porque ellos lo están diciendo. Yo siempre digo, y dentro de las cosas, ¿cuántas veces nosotros ganamos una discusión pero perdemos una relación? Ahora, lo interesante de esto es que el Señor le dijo, ustedes no pueden entrar aquí. Mire, una multitud ve un milagro, pero aquí el grupo cercano de este hombre no pudieron ver el milagro, simplemente porque eran portadores de malas noticias. Y a veces hay gente de las cuales nosotros tenemos que deslastrarnos. ¿Sabes por qué? Porque esas personas muchas veces lo que traen son malas noticias y les encanta que le vaya mal a otro. Perdóneme, pero es así.
O muchas personas también les encanta decir cosas que no son y tener la razón. Ahora, aquí, dentro de todo el contexto de lo que estamos viendo, podemos observar que Jesús entró a aquel lugar y aquella niña resucitó. Quizás la fe de Jairo fue una fe que en un principio se potenció con el milagro que él vio en aquella mujer con flujo de sangre. Y ante la mala noticia su fe quizás decayó, pero en ese momento el milagro fue mayor. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no podemos perder las esperanzas. Porque mientras más grande sea el problema, mientras más grande sea la situación, más grande será el milagro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? El milagro de Él no depende de nuestra situación, depende, ¿sabe de qué? De su poder y de su gloria. Y cuando nosotros tenemos fe en Jesús, la fe en Jesús, número uno, reconoce su poder. Y vamos a ver 4 puntos con relación a esto rápidamente. La fe en Jesús reconoce su poder, no tu poder, no mi poder, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Venció a la muerte. Número 2, la fe en Jesús toma decisiones. ¿Qué decisiones debes tomar? ¿En qué debes cambiar? ¿En qué debemos hacer? Que esa fe nos va a llevar a nosotros a tomar decisiones. Número 3, la fe de Jesús experimenta cambios. Y número 4, la fe en Jesús tiene recompensas. Ahora, ¿cómo está nuestra fe? Ante las noticias, ¿cómo está nuestra fe? Ante los que nos dicen dentro de los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cómo está nuestra fe? Pudiera estar como la mujer con flujo de sangre, pudiera estar como la fe de Jairo, que en un momento confió plenamente, pero después esa fe se vio afectada por lo que había sucedido a su alrededor. ¿Sabe? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y muchas veces cuando nosotros hablamos así, la gente nos rechaza. Y el mundo nos rechaza por nuestra manera de pensar y a veces por tratar de confiar plenamente en nuestro Dios. Pero ¿sabe? Si el mundo te rechaza, debes crear el tuyo propio. Así es que, ¿qué mundo estamos nosotros creando? Un mundo donde nosotros sabemos que Dios está con nosotros y su palabra nos lo dice. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y hay una historia que me llamó muchísimo la atención de una tribu africana. Y dice la historia que cuando una mujer africana se entera de esa tribu que está embarazada, inmediatamente se internan en la selva juntamente con otras mujeres y empiezan a orar, a rezar, empiezan a pedirle a Dios. Y en medio de ese ruego y en medio de esa conexión con Dios, surge una canción. Y esa canción es la canción que le pertenece a ese bebé. Cuando este bebé nace, ¿sabe? Ellos cantan esa canción. Cuando este bebé empieza y está aprendiendo a hablar y sus primeras palabras cantan la canción. Cuando este bebé empieza a crecer y a desarrollarse, cantan la canción. Cuando este bebé, cuando ya es adulto y pasa a una etapa madura donde se casan, le cantan esta canción. Cuando muere, también cantan esa canción porque le pertenece a él. Pero ¿sabes cuándo también cantan esa canción? Cuando alguno de ellos comete algún crimen y en medio de esa situación tan difícil, la gente le canta esa canción. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que están diciendo, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nosotros sabemos quién eres tú desde el principio. ¿Sabes? Dios te conoce desde el principio. Y en estos momentos quizás de complicación, quizás donde las cosas no salen como tú los estás esperando, yo quiero decirte que hay una canción que Dios ha escrito para ti. Y esa canción nunca Él la ha dejado de cantar, porque Él sabe quién eres. Y como lo dice su palabra, Él tiene un futuro maravilloso para ti, porque Él tiene un pensamiento grande y hermoso. Así es que no permitas que esa fe te derrumbe, porque aunque estés en medio de la multitud, Dios te está mirando. Dios te va a engrandecer en medio de cualquier situación y va a bendecir tu vida. Porque en medio de esta situación, Dios está contigo. Él dijo, nunca te dejaré,
nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que Dios te bendiga.